Infosistemas, lo mejor de la computación en la radio. Continuamos. Algunos modelos de base de datos, por ejemplo, bases de datos jerárquicas. Estas son bases de datos que, como su nombre indica, almacenan su información en una estructura jerárquica. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejen un gran volumen de información y datos muy compartidos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de representar eficientemente la redundancia de datos. Otro modelo es conocido como modelo en red. Es un modelo ligeramente distinto del jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo, ya que permite que un mismo nodo tenga varios padres, posibilidad que no permitía el modelo jerárquico. Fue una gran mejora con respecto del dicho modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente al problema de redundancia. Pero aún así, la dificultad que significa administrar la información en una base de datos de red ha significado que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales. Base de datos transaccionales. Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades. Estas bases son muy poco comunes y están dirigidas por lo general al entorno de análisis de calidad, datos de producción e industrial. Es importante entender que su fin único es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible. Por lo tanto, la redundancia y duplicación de información no es un problema como con las demás bases de datos. Por lo general, para poderlas aprovechar al máximo, permiten algún tipo de conectividad a bases de datos relacionales. Hay otro modelo conocido como modelo relacional. En este, las bases de datos relacionadas están constituidas por una o más tablas que contienen la información ordenada de una forma organizada y cumplen con las siguientes leyes básicas. Generalmente contendrán muchas tablas. Una tabla solo contiene un número fijo de campos. El nombre de los campos de una tabla es distinto. Cada registro de la tabla es único. El orden de los registros y de los campos no están determinados, y para cualquier campo existe un conjunto de valores posibles. Otra base de datos es orientada a objetos. Este modelo, bastante reciente y propio de los modelos informáticos orientados a objetos, trata de almacenar en la base de datos los objetos completos, estado y comportamiento. Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de objetos: encapsulación, herencia y polimorfismo. Otro modelo es el declarativo. El enfoque de las bases de datos declarativas es sumamente intuitivo para el usuario y le permite abstraerse de los problemas de programación inherentes a otros métodos. Este modelo suele usarse para bases de conocimiento, que no son más que bases de datos con mecanismos de consulta, en los que el trabajo de extracción de información a partir de los datos recae en realidad sobre la computadora, en lugar de sobre el usuario. Estos mecanismos de consulta exigen que la información se halle distribuida de manera que haga eficiente las búsquedas de los datos, ya que normalmente las consultas de datos de este tipo requieren acceder una y otra vez a los datos en busca de patrones que se adecúen a las características de los datos. Bien, ¿podría agregar algo más, ingeniero? Claro, Yasmani. En la actualidad se tienen otros modelos más sofisticados de bases de datos. En el esquema tradicional, una aplicación o programa hace una consulta y a través de un gestor se extrae la información de la base de datos. La evolución que nos comentaban de la base de datos declarativa la podemos llamar como activa, en donde de manera paralela a la base de datos se tiene el conjunto de conocimiento, las reglas, a manera de sistema de conocimiento que permiten que el gestor de la base de datos extraiga la información sin que el programa o consulta o el usuario lo haga de manera explícita. Otro ejemplo es un modelo que se llama modelo temporal. Ahí básicamente cada dato tiene una marca de tiempo de la que se considera como válido, es decir, este dato tiene validez cierto periodo temporal. Voy a mencionar un ejemplo. En las grandes ciudades es importante recomendar a los usuarios las vías alternas cuando hay mucho tráfico o congestionamiento en horas pico. Lo que hacen por lo general las compañías de información, llámese programas de radio o televisión, mandan un motociclista que se puede mover más fácilmente entre el congestionamiento y decir, ¿sabes qué? La avenida tal está súper congestionada, debes de agarrar una ruta alterna. Bien, si esto lo mandamos a una base de datos ya de un modelo temporal y declarativo activo, básicamente tendremos que hacer esto pero de forma automática. Es decir, el programa tendría que censar cómo está el tráfico en ciertas horas y proporcionar en base a unas reglas de conocimiento, es decir, el tráfico satura tal porcentaje, entonces ¿qué? Usa la ruta alterna. En base a estadísticas. En base a estadísticas, exacto. Pero el usuario no tendría que decir cómo está el tráfico ahorita, sino el programa
diría, el tráfico está muy congestionado, usa la ruta alterna, ¿no? Así es. Sería un ejemplo en la actualidad, ¿no? De cómo un modelo de datos puede ser declarativo, activo e incluso temporal. ¿Cuáles son las funciones de una base de datos? Nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Tomando en cuenta sus conocimientos en base de datos, profesor, ¿cuál es su principal importancia? Yo creo que es organizar los datos, es decir, acomodarlos para acceder fácilmente a ellos y a utilizarlos. Hablando de varias características, digamos que la independencia de datos y el tratamiento de estos, pues implica dar coherencia de resultado y quitar la redundancia. Mejora la disponibilidad de datos, por ejemplo, no hay dueño de los datos, no tengo que esperar a que la secretaria llegue para que prenda su computadora y poder ver el balance general de la empresa. No implica modificar aplicaciones ni cambiar a usuarios. Guardamos descripción, aquí entramos con la idea de catálogos. Para tener datos fijos tengo que tener descriptor de datos, un catálogo de datos. Hay que cumplir ciertas normas como restricciones de seguridad, de acceso y operacionales, y esto lograríamos una eficiente gestión o administración del almacenamiento y operación de los datos. Bien, los objetivos principales de tener un sistema de base de datos es disminuir los siguientes aspectos. La dificultad de tener acceso a los datos. Las bases de datos nos dejan a la mano todos los datos que necesitemos. La anomalía del acceso concurrente. ¿A qué me refiero esto? Para mejorar el funcionamiento del sistema y obtener un tiempo de respuesta más rápido, muchos sistemas permiten que múltiples usuarios actualicen los datos al mismo tiempo, y esto a veces puede ser muy peligroso. Problemas de seguridad. La información de toda empresa es muy importante, aunque unos datos son más importantes que otros. Por ello, se debe considerar el control de acceso a la base de datos. No todos los usuarios pueden ver algún tipo de información. Por tal motivo, para que un sistema de base de datos sea confiable, debe mantener un grado de seguridad que garantice la confidencialidad de algunos datos. Por ejemplo, en un banco, el personal de nóminas, por ejemplo, solo necesita ver la parte de base de datos que tiene información acerca de los distintos empleados. El banco y el de nóminas, por ejemplo, no puede acceder a la información personal de los clientes. También existen problemas de integridad que resuelve la base de datos. Los problemas de integridad son que los valores de los datos almacenados en la base de datos deben satisfacer cierto tipo de restricciones. Por ejemplo, no puedes meter letras en la casilla donde debería haber edad de un empleado, o no puedes meter números donde debería estar su nombre. Estas limitaciones se hacen valer en el programa para llevar a cabo la comunicación entre los usuarios y la base de datos. Los sistemas de gestión de base de datos son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Existen distintos objetivos que deben cumplir los sistemas gestores de base de datos. Uno de ellos es la abstracción de la información, pues estos sistemas gestores ahorran a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Otra función que debe cumplir es la independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar el esquema, ya sea físico o lógico, de una base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella. Otra es la consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la redundancia, será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida se utilice de forma coherente. Otra y muy importante es la seguridad, pues la información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un gran valor. Los sistemas gestores deben garantizar que esta información se encuentre segura de permisos a usuarios y grupos de usuarios. Otra es el tiempo de respuesta, pues lógicamente es deseable minimizar el tiempo del gestor de base de datos tarda en darnos la información solicitada y en almacenar los cambios realizados. Profesor, coméntenos qué programas utilizan las bases de datos. Hay un sinnúmero de aplicaciones que manejan base de datos. Existen programas fiscales, por ejemplo, cuando vamos a declarar impuestos, ya están ahí los datos del contribuyente. Yo accedo a través de mi RFC, están mis datos personales y los datos del ejercicio fiscal y cuántos impuestos tengo que pagar. Hay programas bancarios, como le mencionaban. El programa bancario permite llevar las cuentas de diferentes tipos de los usuarios. Por ejemplo, una cuenta de ahorros manejaría cierto tipo de datos. En cambio, una cuenta maestra manejaría la inversión, etcétera, ¿no? Un programa de inventarios de una empresa pues dice qué inventario hay de producto en proceso o producto terminado, y las instituciones emplean bases de datos para controlar los procesos internos que llevan sus sistemas de información. Los datos están almacenados en algún lugar, controlados por software que los administra, y hay muchas aplicaciones pues que los usan, ¿no?
Así es. Podríamos decir, profesor, que entonces todas las personas usamos bases de datos en nuestra vida diaria. Sí, exactamente, ahí entraremos de forma indirecta. Voy a poner un ejemplo. Hay una aplicación actual que se llama Almacén de Datos, que es el Data Warehouse, en donde es un depósito de información que integra a partir de varias fuentes guardadas según un esquema unificado en un solo lugar, y además tiene herramientas para consultas y elabora informes con los datos actuales e históricos, y esto sirve para hacer un análisis. Voy a poner un ejemplo. Digamos que una compañía que se dedica a vender cosas, una tienda departamental o una tienda en un centro comercial, verifica a través de sus registros, hace una minería de datos y obtiene que cuando van los papás solos a comprar los pañales, también se llevan unas cervezas. Entonces ahí la cuestión de mercadotecnia sería, ¿sabes qué? Pon los pañales junto a las cervezas. Dirías, oye, ¿qué tiene que ver los pañales con las cervezas? Pero extraer datos a través de haciendo minería de datos de un gran almacén de datos determina los hábitos de consumo, por ejemplo, de los usuarios, de los compradores, del consumidor. Voy a hacer así rápido un recuerdo. Hay una película que se llama Minority Report, Sentencia Previa, con Tom Cruise, no sé si se acuerdan. Sí. Esta película, en base a una predicción de antes de que ocurriera el crimen, ellos lo predecían para castigar al culpable. Hay una parte donde culpan al agente, que era John Anderson, y él lo que hace es, para que no lo encuentren, se quita los ojos. ¿Se acuerdan una escena morbosa de cambio de ojos? Sí, que se Sí. coloca el de otro tipo para que no lo reconozcan. Y cuando él llega a un centro comercial, lo reconocen, le nombran su nombre oriental japonés y dicen, ¿sabes qué? Tus hábitos de consumo son tales, entonces cómpranos las camisas que están de moda porque tú las compras. O sea, el sistema de base de datos detectó que ese usuario tenía un comportamiento X de consumo y dijo, eres el usuario tal, realmente no era, ¿verdad? Tenía los ojos otra persona, pero dice, entonces cómpranos tal cosa, ¿no? Porque es lo que tú compras. Ajá. Entonces era una aplicación actual de base de datos, ¿no? Estás escuchando Infosistemas. No le cambies, en un momento regresamos.